Hoy, sin lugar a duda, como lo hacemos cada mes, tenemos la cena en que como familia espiritual y como parte de la iglesia participamos de la forma correcta, tal como Dios nos ha revelado y nos ha enseñado a través de su palabra. Sin embargo, quiero que cada uno de ustedes y en conjunto entendamos en este día que todo lo que sucedió, lo hemos repetido siempre en el Antiguo Testamento, era sombra de lo que había de venir en el Nuevo Testamento. Así que no hay nada que podamos dejar al olvido, porque todo está acorde con el propósito y la voluntad explícita de Dios. Yo quisiera en esta hora, antes de que todos participemos de la Cena del Señor, ¿qué es la Santa Cena y cómo esta influye en la vida espiritual de cada uno de nosotros? No es simplemente participar de los elementos, el vino y el pan, sino entender lo que representa y hacerlo con un principio de revelación sustentado en la palabra del Señor. Ahora, es interesante, y voy a retroceder un poco en el Antiguo Testamento, exactamente en el libro de Éxodo, el capítulo número 12 y el verso número 13. Pero una de las cosas que vamos a notar en esto que era sombra de lo que había de venir, es que tenemos que reconocer que hay una conexión histórica en una palabra que se llama el umbral. Debemos de discernir y entender que una puerta, y esto lo saben mejor aquellos que trabajan en construcción, que una puerta está compuesta por los dinteles, o sea, la parte de arriba, las columnas o los postes, que son lo que sostiene el dintel, y el umbral, que es la parte donde entramos, y es la parte de abajo, que también es el marco y lo que tiene que ver con la puerta en sí. Ahora, hay una conexión espiritual, y permíteme que explique y ahonde en esta, porque es una revelación que el Señor nos va a ministrar. Cuando nosotros explicamos el Pesach en hebreo, la Pascua en español, debemos de entender lo que esto había representado para Israel, y que esto sin lugar a duda tiene una connotación espiritual para nosotros como creyentes, como cristianos y como hijos e hijas de Dios. Ahora vamos a desglosar la importancia que tiene los dinteles, los postes y lo que es el umbral de la entrada a una determinada casa donde está la puerta. Y cuando nosotros hablamos acerca de esto, una de las cosas que nos va a mostrar Dios a través de la revelación de esta palabra, que esto significa la importancia de, en momentos de peligro y en momentos donde el enemigo está atacando o ataca con toda su furia para de alguna manera intentar desanimar, desalentar o menoscabar nuestra ardiente fe en el Señor, podamos entender que la verdadera iglesia, como lo era el verdadero pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, según la narración del libro de Éxodo, están bajo una protección, no una protección cualquiera, humana o natural, sino bajo la protección de Dios. Y el hecho de cruzar sobre el umbral hacía que la protección de esa casa, rociada con la sangre del Cordero, fuera muy particular, para que Dios se comprometiera en traer una absoluta, genuina y auténtica protección sobre esa casa en particular. Por eso que es de entender y debemos de discernir por el Espíritu que las casas, escuche bien, todas las casas precedieron a los templos. Antes de existir templos como donde estamos reunidos, la iglesia del Señor, la familia espiritual, antes de existir templo, la Biblia nos dice que siempre existieron casas, y en la casa siempre existió un padre llamado realmente el primer sacerdote para ministrar a favor de aquellos que moraban en su casa. O sea, la casa, la familia y el líder, el padre como sacerdote.
Por esa razón, cuando la Biblia nos habla en el libro de Éxodo, que vamos a observar esto, los sacrificios o el sacrificio del cordero se hicieron por familia. Esto es la importancia que siempre Dios ha dado a la familia en sí. La familia no debe de estar desmembrada, uno por un lado y otro por otro lado. La familia tiene que entender que el principio de Dios es bendecir familias. Y como bendición de Dios en la familia necesitamos entender el rol que ocupa el padre de familia, el rol que ocupa la madre en la familia y el rol que ocupan los hijos y las hijas en la familia. Debemos de entenderlo más en estos tiempos de tanto peligro. Por esa razón, los sacrificios, según la narración del libro de Éxodo, se hicieron por casa y se hicieron por familia. Por tanto, ¿dónde se realizó el sacrificio? ¿Dónde fue notorio el sacrificio? ¿Adentro de la casa? ¿En un lugar exterior, en cualquier lugar? ¿O en la entrada personal de cada casa? La Biblia dice que los sacrificios de los corderos, que marcaban en ese día una fecha memorable a partir de ese momento en adelante para Israel, que significaba el Pesaj o la Pascua, iba a ser memorable porque eso se iba a recordar a través de generaciones en generaciones acerca del día cuando Israel pudo sacrificar cada cordero por familia y pintar o marcar el dintel y los postes de la casa con la marca de la sangre de ese cordero. Pero observe bien que nunca se marcó el umbral o la parte de abajo. Y voy a explicar esto. Por eso que los sacrificios por la familia se realizaron para ser una forma, un ente de protección. Por tanto, el Señor dijo en la entrada, el lugar de la entrada. O sea, entender el principio de lo que vamos a ver aquí, el principio de el umbral de la puerta, es entender realmente el propósito de la 10ª plaga que Dios permitió enviar como juicio divino al territorio de la nación de Egipto. Ese juicio no era para Israel, ese juicio era para Egipto. Israel había ya pasado 430 años que había estado en esclavitud de el territorio o del reino o del imperio de Egipto. Entonces, cuando nosotros vemos estos detalles, vamos a notar muchas verdades que tienen que ver con el principio espiritual de la Santa Cena. Mire lo que dice este texto bíblico. Podemos nosotros cotejar y nosotros podemos leer y hacer las comparaciones de varias versiones de la Biblia. Reina Valera del 60 es la Biblia que prácticamente siempre usamos, que es una prácticamente versión de la King James. Pero también hay otras buenas versiones, como la versión Septuaginta. Es una versión que tiene mucho cercano a todas las palabras en hebreo. Y nosotros notaremos una diferencia en otras versiones, Reina Valera, traducción viviente, en que este texto, y lo vamos a leer 12:13. ¿Lo pueden ver ahí? O lo pueden ver en su propia Biblia. Es bueno que ustedes lo marquen ahí en la Biblia. Y dice: y la sangre os será por señal en las casas en que os encontréis, y veré la sangre. Aquí Dios está hablando, Dios está hablando. Y veré la sangre y os protegeré, y no vendrá sobre vosotros la plaga de destrucción cuando yo hiera en la tierra de Egipto. ¿Lo ha leído bien? Eso es lo que dice esta versión. Es interesante
que cuando nosotros estudiamos este texto bíblico en el original hebreo y lo leemos comparativamente con versión Reina Valera, aquí en la versión Reina Valera, traducción viviente también, y en otras versiones más, no dice la palabra os protegeré, sino que dice pasará de largo o pasará de largo el ángel de la muerte, el que va a traer juicio a Egipto. Pero cuando nosotros estudiamos eso en el original hebreo, podemos ver que en lugar de pasar, tenemos la idea que cuando Dios pasa, pasa y nos deja en medio del peligro. Pero cuando nosotros estudiamos esto en una raíz más profunda, lo que Dios quiso comunicar en esta verdad aplicable que tiene principios espirituales en la Santa Cena, es que en medio de la 10ª terrible plaga, que era la plaga de los primogénitos de todo el territorio de Egipto, no solo seres humanos sino animales, es que Dios establece que por cuanto hay una marca de sangre en los dinteles y en los postes, pues Dios establece un principio divino, y es que en el umbral de la puerta Dios separará para hacer la puerta de protección y para hacer la prueba, o mejor dicho, la puerta de protección ante el poder del enemigo o de aquello que se había desatado la muerte en Egipto. Significa que no es lo mismo pasar del alto que quedarse Dios, aleluya, en esa casa, con esa familia, la presencia literal de Dios para protegerle en el momento de la plaga. ¿Me están siguiendo? Vamos a seguir. Tengamos esto en cuenta, este texto bíblico que estoy mencionando, porque esto nos va a llevar a discernir el principio de Dios en el umbral de la puerta. El principio de Dios, diga conmigo, el principio de Dios en el umbral de la puerta. Ahora, el acto de la Pascua o el Pesaj, de lo que dice Éxodo y específicamente estos textos bíblicos, fue el paso directo, la revelación intencional de Dios mismo hacia lo que era la promesa o el principio de protección, o lo que era el principio fiel, donde Dios se compromete que por medio de la sangre del Cordero, donde los pecados son perdonados, aleluya, una familia fiel, donde ahora está realmente separada con una señal de sangre, un cordero perfecto, entonces Dios se compromete que la protegería activamente a su pueblo del peligro del ángel de la muerte. ¿Me están siguiendo? O sea, la sangre estaba sobre el dintel de la puerta y los postes de la misma. Esto iba a ser recordatorio, como he dicho hace un momento, a través de todas las generaciones. La sangre estaba sobre el dintel de la puerta y los postes mismos, pero no estaba en el umbral. Por eso que Pascua significa saltar sobre algo o pasar sobre algo, como ciertamente la Biblia nos revela. Ahora, ¿por qué la sangre no estaba en el umbral de la puerta? Estaban los postes, en el dintel, pero no estaba en el umbral. ¿Están entendiendo lo que es umbral? ¿Sí o no? El umbral es la parte de abajo, la madera de abajo. Ahí eso no estaba marcado con sangre, porque Dios estaba diciendo, cuando eso esté marcado por sangre, dice Dios mismo, yo pasaré por el umbral. Es decir, el hecho de pasar por el umbral significa que ya Dios no va a estar afuera, sino que va a estar adentro. Y hay una gran diferencia entre Dios permanecer afuera y Dios estar adentro de cada familia. Son dos cosas diferentes. El mundo entero puede observar a Dios fuera,
pero no experimentar a Dios dentro. La iglesia del Señor, en momentos terribles de prueba, de presión o de dificultad, lo que va a experimentar con notoriamente por un principio divino es que Dios no va a estar lejos de su pueblo, ni de aquellos que han sido, aleluya, separados por el precio de la sangre de un cordero perfecto, sino que Dios se compromete a estar fuera, a estar adentro, porque Él ha pasado por el umbral de aquella puerta que estaba marcada de dinteles y poste con la sangre del cordero. Sigamos mirando. Ahora dice la Biblia: yo os protegeré. ¿Qué significa el término proteger? ¿Qué significa? De acuerdo a lo que hemos leído, de acuerdo a que la sangre nos será por señal, y os encontréis y veréis la sangre y os protegeré, y no vendrá sobre vosotros la plaga que he determinado solo para Egipto. Dios mismo se pone, o sea, lo que está diciendo aquí, iglesia, en el Antiguo Testamento, es que Dios mismo se pone como la puerta de tu protección ante el enemigo. Si Él se pone como una puerta de protección ante el propio enemigo, significa que todo lo que esté dentro, el enemigo no puede dañar, porque Dios está en la puerta y está en posición clara. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, desde una forma perspectiva bíblica y escritural, esto se vuelve aún más hermoso, profundo, cuando consideramos que Dios estaba protegiendo a esas familias, llamada ese pueblo que estaba a punto de ser liberado. Familias, Dios estaba librando y Dios estaba protegiendo a esas familias del vehículo o del instrumento llamado su propia ira. ¿Me escuchan? Lo que Dios estaba derramando sobre Egipto era un juicio de ira para liberar a Israel. Yo quiero que vayan pensando, y aquellos que conocen un poco Biblia pueden ir adelantándose a lo que realmente el Señor nos va a dirigir en este momento, ya que Él es quien envió la plaga del juicio en primer lugar. ¿Quién envió la plaga del juicio? Digan conmigo, ¿quién envió la plaga del juicio? Dios mismo. Pero entonces Dios dice: voy a proteger de mi propia ira aquellos que son parte de mi familia. La 10ª plaga realmente, en general, en la mente de cada uno de nosotros, es un momento que recordamos cuando estudiamos las diferentes plagas, en que los israelitas se acobardaron quizás de miedo, o mancharon, quizás esa es la forma que mayormente la gente piensa, o mancharon con sangre los postes de la puerta, como una forma de alejar a un Dios enojado sobre ese territorio. Pero no ese es el sentido. No es que aleja a Dios como un Dios enojado para de alguna manera ser como un talismán de protección, como algunos llegan a pensar. No es eso. Desde este punto de vista, Dios realmente, si fuera así, ni siquiera está con su pueblo. Pero esto, iglesia, es un marcado contraste con lo que es la verdadera revelación de lo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, en lo que refiere a la 10ª plaga, que cuenta que cuando los israelitas llevaron a cabo un pacto en el umbral, un principio divino, en un convenio, una forma de confesar el poder que había en la sangre del cordero, es una manera, aleluya, de dar la bienvenida al Dios todopoderoso a la cual ellos pertenecían, en donde el pecado los separaba de Dios, pero la sangre del cordero perfecto era mucho más poderosa que el pecado que habían ocurrido, y el pecado había sido perdonado por la sangre de ese cordero perfecto derramado en la entrada misma de la puerta. Entonces eso significa que Dios se identifica en la misma puerta contra un enemigo del pueblo mismo de Dios, o el pueblo de Israel para ese tiempo.
Ahora, podríamos seguir hablando acerca de esto, pero quiero ir directamente a la referencia de lo que eso fue una sombra y se fue consecuentemente una enseñanza que nos conecta directamente con nuestro Señor, Salvador y Cristo amado. ¿Cuál fue el papel, cuál fue el principio de Jesús en la Pascua y su cumplimiento? Ya que ustedes sabrán que Él murió no en cualquier fecha. Todo lo que ocurrió en la entrega, muerte de Jesús fue consecuentemente la sombra de lo que era el Antiguo Testamento, llamada el Pesaj o la Pascua. El nuevo pacto fue profetizado en la palabra de Dios. Por ejemplo, uno de los pasajes donde Dios habla de un nuevo pacto es en Jeremías 31. Jeremías capítulo 31 vemos algunas cosas específicas que Dios establece. Y Dios dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no conforme al pacto que hice con sus padres el día que los tomé junto a ellos y los tomé de mi mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pero este será el pacto que haré con la casa de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y las escribiré, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñarán más cada uno a su prójimo y cada uno a su hermano, diciendo: ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos, dice Jehová, porque yo perdonaré a sus hijos la iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. Aunque esto está profundamente conectado con el acontecer futuro de la nación de Israel, también tiene una connotación espiritual que tiene una relación directa con la iglesia de Jesucristo en estos tiempos actuales. Porque la iglesia de Jesucristo está compuesta por gentiles y por judíos, todos aquellos que pasan por el mismo principio, todos ellos componen la iglesia triunfante de Jesucristo. O sea, ¿cómo es que Dios comienza el principio del umbral, el principio de la puerta y el principio de la protección? Todo comienza con la muerte de un cordero que es capaz de cubrir el pecado de esa familia. O sea, la muerte del cordero elimina por completo en la memoria de Dios, no porque Dios sea un Dios olvidadizo, porque no lo es, pero completamente elimina por completo de la presencia de Dios el pecado de esa familia, porque la sangre del cordero tiene peso para perdonar todo pecado. O sea, la muerte de un cordero es necesaria para dar protección y vida a la familia que Dios garantiza proteger. Los pecados son perdonados y no se recuerdan más. Quiero que recibas esto como una palabra de Dios en tu espíritu. Los pecados son perdonados y no se recuerdan más. Por lo tanto, tú ni yo podemos recordar a nadie el pecado que hace tiempo Dios, por medio del Cordero, ha perdonado en la vida de cualquier persona. Porque la sangre es mucho más eficaz que cualquier sacrificio que pueda hacer el hombre. Entonces los pecados son perdonados, no se recuerdan más. Y debido ahora a un nuevo pacto, si es nuevo es porque el viejo prácticamente ha sido reemplazado por el nuevo, hecho con el cordero, con un cordero perfecto para el sacrificio. Para el sacrificio tenía que ser un cordero, diga conmigo, un cordero, ¿cómo? Diga conmigo, un cordero perfecto.
Aleluya. Entonces, en el nuevo pacto, también Dios el Padre tenía que establecer el principio de lo que estableció en el principio de la Pascua: un cordero perfecto para el sacrificio, que como lo confirma Juan el Bautista en capítulo 1 de Juan y verso 29: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe lo que Juan quiso decir? He ahí el Cordero perfecto que Dios mandó del cielo para cumplir el sacrificio perfecto. Este sacrificio realizado en la cruz, el lugar correcto, donde sufrió, sangró y murió, fue descrito por el profeta Isaías 7 siglos antes, 700 años antes, por el profeta Isaías, de acuerdo a lo que menciona desde el capítulo 50 al capítulo 53, específicamente el capítulo 53. O sea, cuando nosotros comparamos el Antiguo Testamento con 12:13 de Éxodo, Isaías 53, vamos a estas alturas en que estamos desarrollando esta palabra y este mensaje, nos daremos cuenta la simbología y el paralelismo que hay entre la Pascua de Éxodo con la Pascua realizada por Cristo, y deberíamos de tenerlo muy claro, y vamos a hacer unas comparaciones muy evidentes, notorias por la revelación de la palabra. Número 1: los israelitas esparcieron la sangre de un cordero perfecto en la puerta para establecer un pacto inicial entre Dios y ellos mismos. Pero la forma comparativa, ahora Jesús es el cordero perfecto, cuyo sacrificio de sangre estableció el nuevo pacto entre Dios y todas las personas que aceptaran por fe y a través de la fe el sacrificio del cordero perfecto de Dios. Lo otro que vamos a mirar, el pacto o el principio divino del umbral, involucró a todos los hebreos, invitando a Dios a sus hogares a través de la fe en la sangre del cordero, en el dintel de las puertas y en los postes. El nuevo pacto involucra a todos los creyentes, judíos o gentiles, todo hombre y mujer que crea en Cristo como autor y consumador de la vida. El nuevo pacto involucra a todos. Ya no es una nación específica, no es un pueblo realmente específico, sino que el nuevo pacto involucra a todos los creyentes que invitan a Cristo a sus vidas a través de la fe en el poder salvador de la sangre del Cordero perfecto en la cruz. El pacto en el principio del umbral, realmente Dios salvó a los israelitas de la plaga que Dios envió sobre la tierra, que se llamaba muerte. El nuevo pacto, Dios a través del Cordero Pascual, Jesucristo, salva a todos los creyentes del juicio de Dios sobre el pecado y los libra de la ira venidera que vendrá. El pacto y el principio del umbral y la puerta en el Antiguo Testamento finalmente condujo a la liberación de los israelitas de la esclavitud de manos de los egipcios hacia una tierra llamada la tierra prometida. El nuevo pacto inmediatamente hizo posible nuestra liberación, la liberación de los que estamos aquí y la liberación de los que están en diferentes lugares del mundo, y la liberación aún de los que van a seguir agregándose en el corto tiempo que todavía tenemos por delante. ¿De qué? De la esclavitud del pecado, y trasladado al reino de su amado Hijo, el reino de Dios. La sangre del Cordero marcó la entrada de una casa o de casas comunes, donde los israelitas invitaron a Dios como Padre a ser el principio, el que se coloque en la puerta de cada casa. La sangre de Jesús marca la entrada de la casa de su Padre, donde Dios Padre invita a sus hijos. Y qué tremenda verdad. Si el Padre fue la puerta para poder ser salvado y protegido Israel de la plaga de Egipto, ahora Jesús dijo: yo soy la puerta de salvación. Todo el que por mí entrare será salvo. Todo el que por mí entrare
serás salvo. ¿Te das cuenta cómo este mensaje transmite y nos da a entender esta forma, aleluya, tan gloriosa y significado y connotación espiritual? Si nosotros estudiamos realmente y entendemos, sabemos y entendemos de una forma muy clara que en Occidente muchas veces cuando escuchamos acerca de la sangre tendemos a encogernos y pensar solo en la muerte. Cuando nosotros se nos habla de que la sangre fue derramada, solo tendemos a pensar en la muerte. ¿Cuántos dicen amén a esto? Todos solamente pensamos en la muerte, pero en la forma que Israel vio en esos tiempos, en lo que es realmente la verdad práctica, es que para Israel la sangre del cordero representó vida y liberación para ellos. Fueron librados de Egipto y tuvieron vidas porque estaban como muertos en un territorio donde no tenían libertad. Tal como lo declara las Sagradas Escrituras. Usted puede leer, yo por factor tiempo no puedo detenerme a hacer esto, pero usted puede leer en Génesis capítulo 9 verso 4. Lea estos versículos que estoy diciendo. Puede leer en Levíticos capítulo 17 el verso 11. Y aún puede leer en Deuteronomio capítulo 12 y el verso 23. Y todo esto habla acerca de la sangre. La sangre debería de inspirar justamente el hecho de entender que la sangre derramada de un cordero Antiguo Testamento y la sangre de Cristo derramada, aleluya, como cordero en la cruz, ambos no representan muerte, sino que representan vida. Representan vida. Por eso que necesitamos tener una comprensión clara y reveladora acerca de la Sagrada Escritura, que trae una verdad gloriosa en el significado y la explicación de la Pascua y los cumplimientos proféticos a través de Cristo, pero también arroja luz sobre las palabras de Jesús. Jesús dijo en Mateo 26:28 y en Marcos 12:24: esta es mi sangre del nuevo pacto. Te dijo el Señor, esta es mi sangre. Pero el panorama general muchas veces es aún más importante, más asombroso, cuando vemos a Cristo literalmente refiriéndose a sí mismo como el pacto inicial para todas las personas antes de su propia muerte, posicionándose de una forma clara en el cumplimiento de la promesa que se inició en Éxodo capítulo 12 verso número 3. ¿Y sabe algo? Mire qué interesante esto. Jesús dijo que Él era la puerta ¿de qué? ¿Jesús es la puerta de qué? Dígalo fuerte. ¿La puerta de qué? Jesús es la puerta de salvación. Y sabe que en ese mismo pasaje el Señor dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta, al redil, sino que sube por otro camino, otro camino que no es el que Dios ha marcado, ese es un ladrón, un salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Miremos esto. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Hay una connotación doble aquí. Cristo es la puerta de salvación, y a la vez hay en mi vida interiormente un lugar llamado corazón, que también es representado como una puerta. Yo decido aceptar si Él entra, o yo decido aceptar si Él no entra. ¿Me están entendiendo? Pero cuando realmente dice la Biblia claramente, de una forma clara, que a Él le abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando saca todas las suyas, cuando saca a lo que le pertenecen a Él, escuche bien,
Aquí hay una profundidad profética. Cuando saca a sus ovejas, que las llama por su nombre, y cuando saca todas las ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Al extraño no seguirán, al salteador no seguirán, al ladrón no seguirán, al extraño no podrán seguir ni podrán escuchar, no seguirán, sino que huirán de él, porque conocen la voz de los extraños y conocen la voz del buen pastor. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Sus ovejas. Es interesante esto, que hay gente que sale y salta del redil por escuchar a los extraños. Qué interesante es esto, que hay gente que no tiene susceptibilidad espiritual en su discernir de audición espiritual para oír la voz del buen pastor, sino que oyen la voz de los extraños. Jesús dijo esta parábola y ellos, quizás los discípulos en ese momento, no entendieron qué era lo que él estaba diciendo en sí. Pero Jesús les dijo de nuevo: de cierto os digo, yo soy la puerta. Soy el que estoy en el umbral de las ovejas que son creyentes, que son pertenencia mía. Estoy allí. Y todos los que vinieron antes de mí son ladrones, salteadores, porque no establecieron el principio del umbral y la puerta con su sangre marcada. No establecieron un principio de umbral, pero las ovejas no lo escucharon. Y dice: yo soy la puerta. Por mí, si alguno entrare, yo soy la puerta. Si alguno entrare, se salvará, entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Me están siguiendo su texto bíblico o simplemente me están escuchando? No solo escuche, medite y reflexione en lo que Dios nos está ministrando. Porque dice el Señor: yo soy la puerta. Por mí, si alguno entrare, se salvará, entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí te está dando una promesa el Señor. Estás dentro y va a haber un momento que Él te va a sacar para estar en otro lugar aún más seguro. El ladrón no viene sino para robar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y mediante mi sacrificio de sangre en la cruz yo les voy a dar vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida, ¿qué pasa? Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da. No el salteador, no el ladrón, es el pastor el que da la vida por las ovejas. Que nadie lo convenza. Solo el buen pastor es el que está dispuesto a dar su vida por las ovejas, no otro. O sea, Jesús no solamente cumplió a perfección lo que era la simbología y lo que es la representación del Pesaj o la Pascua para que entremos en la casa de su Padre. Escuche, Él era el umbral, la puerta sobre la que ocurrió la verdadera Pascua espiritual en los santos y santas que fueron capaces de creer a partir de ese momento el autor y consumador del sacrificio perfecto expiatorio que Cristo consumió en la cruz del Calvario. No hay nada más dulce, no hay nada más revelador, no hay nada más connotorio que entender realmente el significado de la sangre del Cordero. Porque en Juan nos revela todo esto. Y Jesús se asegura de que se haya recibido el entendimiento, diciendo de una forma especial: yo soy el camino. No hay otro camino. Yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre. O sea, nadie viene al Padre significa nadie viene a su morada eterna
sino por mí, porque yo soy el pacto, el nuevo pacto inicial, conforme lo describe Juan 14:6, que les voy a dar vida. Y en esa revelación del capítulo 14 de Juan, Él dice: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo ya se los hubiera dicho. Aleluya. Así que donde yo estoy, también van a estar ustedes. Y si yo estoy al lado de mi Padre, ustedes también van a estar al lado de mi Padre. Por eso que el escritor del libro de Hebreos realmente también ve el vínculo entre lo que es Cristo como el umbral y la ubicación del pacto de sangre, así como la cancelación. Mire qué interesante. Así como la cancelación del pacto, así la cancelación del pacto, si se pisa la sangre. Es lo que dice Hebreo. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de entender la revelación de la sangre del Cordero perfecto, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados. El que menospreció la ley de Moisés murió sin misericordia bajo 2 o 3 testigos. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 10 del verso 26 al 29. Y continúa diciendo el escritor de Hebreos: de cuánto mayor castigo, supongo, será considerado digno el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios, que contó y diciendo la sangre del pacto con el cual fue santificado todo lo que era cosa impía, y ha hecho afrenta al Espíritu de gracia. Ha hecho afrenta al Espíritu de gracia. O sea, Jesús le dice a sus propios discípulos y nos dice a nosotros como iglesia. Él lo dijo justamente en la noche que fue traicionado por uno de los discípulos llamado Judas. Y el Señor dijo con mucho deseo, dice él: deseaba comer esta Pascua con vosotros antes de sufrir, porque os digo que no comeré más de ella hasta que, diga conmigo, hasta que en una nueva Pascua, en un nuevo Pesaj, se cumpla en el reino de mi Padre. Aleluya. No volveré a comer más de esto que estoy haciendo con ustedes hasta que se cumpla el reino de mi Padre, o el reino de Dios, que se cumplió más tarde por medio de su sacrificio perfecto en la cruz. O sea, debido, iglesia, al nuevo pacto que fue establecido a través de él, tal como enseñan las Escrituras, él se convirtió en nuestro Cordero Pascual. Nuestra Pascua fue que el Cordero de Dios fue sacrificado por nosotros en el umbral del reino de su Padre, cumpliendo los propósitos de la fiesta de la Pascua. O sea, lo que el Señor te está diciendo, que cuando tú entres a esa morada eterna, cuando tú entres a ese lugar eterno, aleluya, Él derramó sangre. Y sabes una cosa, la Biblia nos dice: y yo, Juan, vi quien era digno de tomar el sello, el rollo, y desatar sus 7 sellos, y no hubo nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra, que fuera digno de tomar el rollo de sus 7, con sus 7 sellos, hasta que oyó: digno es el Cordero de Dios inmolado por nosotros, que es digno de tomar el libro del Cordero, el libro, el rollo, y desatar sus 7 sellos. ¿Dónde pasa toda esa escena? ¿Dónde acontece todo eso?
Dígamelo, ¿dónde aparece, dónde acontece todo este escenario y todo eso que la Biblia menciona en Apocalipsis? ¿Dónde se está desarrollando? Dígamelo. Usted tiene Biblia igual que yo. ¿En dónde se desarrolla todo eso? ¿En algún lugar geográfico de la tierra? ¿En algún lugar de Israel? ¿En algún lugar de geográfico del mundo? ¿En dónde se desarrolla esta escena memorable, reveladora, contundente, clara? En la eternidad con Dios. Sin una comprensión clara de los escritos bíblicos, de la referencia de lo que es Cristo y su cuerpo y su propio cuerpo. ¿Cuántos creen que aparte de ser la iglesia somos el cuerpo de Cristo? Entonces, ¿dónde usted va a entender que donde está la cabeza tiene que estar el cuerpo? Vamos, no deje robarse las bendiciones de Dios. Donde está la cabeza tiene que estar el cuerpo. Y la referencia, aleluya, de Cristo a su propio cuerpo. La referencia de Cristo a su propio cuerpo y sangre, como el pan y el vino, alguna vez en algunos casos suena como algo, como algunos dicen, no tenemos que predicar ya más del sacrificio de la cruz, porque esto parece y suena a algo caníbal. ¿Cómo es eso? La gente de la mayoría de las personas piensan en el principio que es raro el que se diga: bebe mi sangre y come mi cuerpo. Pero una vez que los creyentes entienden la revelación entre el pecado que cubre la Pascua, el cordero sacrificado para la fiesta, y el ceder, que era la cena en el tiempo de Pascua, y el pecado eliminado, una vez que tú y yo entendemos y lo tenemos claro, que Jesús, como el cordero que reemplazó todos los demás, arroja una revelación contundente a nuestra vida. Quizás muy incómodo para muchos, pero el Señor dijo: toma, escuche, toma, come esto, toma, come, esto es mi cuerpo. Y seguido paso en esa cena dijo: toma, bebe esto, que es mi sangre. Sobre el cual dijo: bebe, esto es mi sangre. Era necesario entender de una forma clara que eso es algo simbólico. Jesús estaba estableciendo cómo Él mismo reemplazó a los corderos del Antiguo Testamento. En una frase gloriosa que Él dice: participa de mi cuerpo y de mi sangre. O sea, los creyentes maduros, los creyentes crecidos, los creyentes que conocen palabra de Dios, aleluya, entenderán que la última cena, como realmente Él se desarrolló en sus discípulos en la tierra, Él dijo: no volveré a participar más con ustedes hasta que ustedes y yo lo volvamos a hacer con mi Padre en los cielos. Esto es una escena maravillosa. Por eso que quise hablar de esto. Toda la escena es maravillosa, difícil de asimilar si Cristo no estuviera en el centro de este gran significado y revelación. Esto no significa que literalmente ahora los discípulos comieran su carne. Eso se decían como su cuerpo mutilado en ese momento. No era algo literal, era algo simbólico. Del mismo modo que sería incómodo si Jesús hubiera levantado un brazo para que comience a comer un brazo de Él. No, esto no es lo que significaba. Esto no es lo que sucedió. Esto sencillamente el Señor estaba dando una connotación de aplicaciones muy simbólicas y espirituales. Y considerar que eso sería algo que la iglesia practicaría hasta que un día la iglesia completa lo haría en el reino de su Padre y de nuestro Padre. ¿Estamos seguros lo que vamos a hacer ahora? ¿Estamos seguros
lo que vamos a hacer ahora? ¿Estamos seguros que su sangre nos cubre? Y no solamente nos cubre, sino que su sangre nos protege. Voy a dejar ahí, porque todo lo que pasó en la Pascua fue correctamente lo que pasaba en la Pascua, o lo que pasó en la Pascua del Antiguo Testamento. Todo lo que pasó. ¿Cómo tenía que ser el cordero? ¿A qué hora tenía que ser sacrificado el cordero? En este momento tú te puedes poner de pie. Para Israel siempre fue importante la Pascua, aunque fueron perdiendo gradualmente el significado y lo que esto representaba en toda la magnitud de la expresión divina. Se dice históricamente que en el tiempo de la Pascua, en una población que era de 20,000 personas en Jerusalén, subía a 170,000 personas en el tiempo de la Pascua. O sea, la población de Jerusalén crecía en los días de Pascua. Y esta fiesta de Pascua duraba exactamente 8 días. A la misma hora que se sacrificaba el cordero en la Pascua, o los corderos en la Pascua, esa fue la misma hora que Cristo fue sacrificado en la cruz. En la forma que se colocaba el cordero en el Antiguo Testamento, cuando era asado para comerse el cordero, con las piernas abiertas, con las patas abiertas, como que dice ese animal, como en forma de crucifixión, así el cordero murió en la cruz. Recuerde, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor te dice: yo no solamente soy el Cordero que quita algunos pecados, sino soy el Cordero que quita completamente todos los pecados. No es un animal cada año, sino el Hijo de Dios solo una vez, para beneficio de todos aquellos que crean en Él. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy el umbral sobre el cual se establece el nuevo pacto entre mi Padre y los hombres y las mujeres. Mi sangre será derramada de una vez y para siempre. Mi cuerpo será quebrantado de una vez y por toda en reemplazo de sus corderos. ¿Sabe por qué no le quebraron huesos al Cordero de Dios? Porque el Antiguo Testamento no se podía quebrar huesos a ningún cordero. Si Él era el Cordero de Dios, tampoco ningún hueso sería quebrado de Él. Por eso es: mi sangre ha sido derramada una vez y para todas las naciones que crean. Mi cuerpo ha sido entregado. Entonces vean claramente lo que el Señor hizo. Cierren tus ojos por un momento. Observe eso: su sangre derramada, su cuerpo llagado. Ahora, allí donde estás, toma el pan y toma esos elementos. Esto es una imagen poderosa de parte de Dios. Esto es una imagen, es una revelación poderosa de parte de Dios. Esto es una comparación más extraordinaria en estos momentos. Y la similitud que hay entre el cordero o los corderos con el único y perfecto Cordero. Jesús dice, la palabra de Dios dice: cuando participes de esto,
Cuando participe de esto, el Señor, por la voz profética de Zacarías 2:10 dice: yo vengo a habitar en tu casa. Yo vengo a habitar en medio de ti. Cuando entramos en los vínculos perfectos del pacto con Dios, es común que comencemos, escuche bien, es normal que comencemos a experimentar cambios. Cambios no programados por el dogma y la vida rutinaria de cada uno de nosotros. Que algunas veces hay cosas que el ser humano, estando aún en la iglesia, no quiere cambiar. Muchos están cómodos con ciertas cosas rutinarias y su forma de ser. Pero Dios opina lo contrario. Dios piensa lo contrario. ¿Qué debe de cambiarse en tu vida y en mi vida para poder realmente llevar a cabo una verdadera transformación operada por Dios en nuestra vida? Al comienzo, lo que Dios comienza a hacer en lo más profundo de nuestro interior es doloroso. Y una vez pensamos que salimos de esto y nunca más volveremos a eso. Pero los cambios siguen siendo transformadores de nuestro interior. Es como algo así cuando una casa vieja comienza a ser demolida para construirse otra nueva. Como una casa vieja comienza a tumbarse las puertas, a derribar las paredes, a barrer con todo. Y realmente eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestro interior. Comienza a barrer con todo lo que nos sirve. Y pensamos en nuestro ser interior que Dios lo que va a hacer de nosotros va a ser una mansión, simbólicamente una gran mansión con nuestra vida. Sin embargo, ¿sabe lo que sucede? Es que Él simplemente lo que quiere hacer es convertir tu pobre corazón, como un taller maloliente de Satanás, en un templo habitado por el Espíritu Santo, morada permanente de Dios. Y eso es lo que influye la Santa Cena, cuando lo haces con el significado que has escuchado. Padre, te doy gracias.